Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live con el tema de disfunciones sexuales. El día de hoy está con nosotros la sexóloga y doctora Jane Chung. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Si gusta comenzar con la plática, al final vamos a tener la ronda de preguntas y respuestas para que vayan dejándolas en los comentarios. Perfecto. Bueno, pues es un placer estar con ustedes y me da mucha alegría que a quienes nos dedicamos al área de la sexología nos abran cada vez más espacios para que podamos hablar de un tema que es parte de nuestra vida y que no es un tema independiente, sino viene con nosotros. Para dar inicio a la presentación, voy a compartir pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, ya estamos viendo su pantalla. Perfecto. Bueno, y entonces las disfunciones, ¿para qué hablar de este tema de disfunciones sexuales? Es importante hablar de un tema en el que muchos nos encontramos inmersos porque es un problema lo suficientemente frecuente e importante como para no hablarlo. La vida actualmente para todos es una vida que se encuentra muy activa. Vivimos muy rápido todo, con inmediatez y parece que necesitamos que las cosas sean al momento para poder funcionar. Y así nos pasa con el tema de las disfunciones. A ver, le estoy dando la siguiente diapositiva, pero creo que no está pasando, ¿verdad? No, se quedó en la primera, en la portada. Okay. Voy a dejar entonces de compartir para ver qué está pasando aquí. Aquí sí ya está pasando. Sí. Ok, bueno, una disculpa, son situaciones técnicas. Y pues bueno, esta imagen se las quise poner para mostrarles cómo nos vivimos en el día a día, ¿no? Nos vemos siempre cansados, nos vemos agotados, nos vemos llenos de mil cosas en nuestra rutina diaria y nos falta detenernos a revisar cómo estamos en todo nuestro entorno. Pero antes de ver nuestro entorno, tenemos que vernos a nosotros mismos, saber cómo me siento yo, cómo me siento desde lo muy profundo, desde lo más profundo de mi vida, y eso me va a permitir también poder darme cuenta qué es lo que estoy viviendo. Y el tema de las disfunciones sexuales es un tema que llega al consultorio, pero aún nos falta mucho. Llegan pacientes, pero acude una de cada 10 personas con disfunción, acude a solicitar ayuda de un profesional. ¿Y qué son las disfunciones sexuales? ¿No? Las disfunciones sexuales se conocen como alteraciones persistentes de una o de varias fases de la respuesta sexual que provocan tanto al individuo como a la pareja o a las parejas alguna molestia. Es una alteración, una falta de interés, una imposibilidad, es un fracaso hacia una respuesta, ¿no? Pero que esas fases de las que habla esta respuesta, ¿cuáles son? ¿No? Y entonces cuando yo me vivo con una alteración, ¿no? No lo veamos desde el nombre de disfunción, sino cuando yo me vivo con una alteración, un fracaso, una imposibilidad, así me quedo como esta imagen. ¿Qué me pasa? ¿Por qué fallé? Ese no soy yo, esa no soy yo, ¿en qué momento? Y me genera
cuestionamientos, pero me genera también dudas de qué debo de hacer ante una disfunción. Y generalmente tomo caminos diversos desde lo que me recomienda el amigo, el vecino, o simplemente me lo quedo como un secreto, un gran secreto que ni siquiera lo comparto con mi pareja. Me lo quedo porque es muy difícil hablar del tema y lo que me genera es miedo, porque no sé qué va a pasar cuando yo hable de este tema. Esta gráfica que ven es la respuesta sexual de los seres humanos. Y esta respuesta sexual, de acuerdo al doctor Álvarez Gallou, está dividida en 6 etapas. Cada una de las etapas, si fuera tan fácil poder identificar cada etapa, nadie sufriríamos de disfunciones, porque sabríamos en qué etapa estoy fallando y qué haría para que esa etapa volviera otra vez a funcionar, ¿sí? Es como tengo un robot y a ese robot le faltan pilas, ¿no? O a mi auto le faltó aceite. Y entonces solamente le agrego lo que falta y simplemente todo vuelve a ser normal. En la respuesta sexual no es tan fácil. En la respuesta sexual hay muchos otros factores detrás que son las emociones. Y con las emociones no es solamente quitarle y poner. Hay más allá de quitarle y poner. Y entonces, esta imagen de no veamos nuestra vida sexual como una receta de cocina nada más. Veamos nuestra respuesta sexual como algo más allá de una receta. Veamos que cada uno tenemos una respuesta independiente. La respuesta que tiene mi amigo, mi amiga, no es la misma que yo voy a tener ante un encuentro. Entonces, quitemos que la vida sexual es como una receta de cocina e intentemos revisar y trabajar cada uno de los temas que nos toca como seres independientes. Hay tipos de disfunciones, hay una clasificación en las disfunciones sexuales y las disfunciones van desde una disfunción primaria que es desde siempre me pasa, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Desde la primera vez que tuve un encuentro, me viví con disfunción, ¿no? Y me viví con disfunción, les comentaba hace un momento, quizás no desde el concepto de soy disfuncional, ¿no? Pero sí algo está alterado porque no quedo satisfecho, no queda satisfecha mi pareja. Y entonces algo está pasando. Pero cuando hablamos de una disfunción primaria, hablamos de una disfunción que está presente desde mi primera experiencia y así he avanzado a lo largo de mi vida. De ahí pasamos a lo que son las disfunciones secundarias. Las disfunciones secundarias son aquellas en las que no me pasaba y ahora sí. Es decir, venía bien, funcionaba bien, no había ninguna alteración, no me veía como un fracaso, no me veía con una falta en mi respuesta, pero empecé a vivirlo en algún momento, ¿sí? Entonces, funcioné bien y de repente algo falló. Después hablamos de las disfunciones selectivas, ¿sí? En las disfunciones selectivas hablamos, me pasa con algunas personas y con otras no. Es decir, me viví bien con mi pareja anterior, pero con la pareja actual algo está pasando que no logro sentirme satisfecho o satisfecha. Algo se está atorando en el encuentro que no logro sentirme como me sentía anteriormente, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de que es culpa de la persona con la que estoy, ¿no? Solamente lo estoy viviendo así con esta pareja. Bueno, y pasamos a la cuarta, que es las disfunciones situacionales. Las disfunciones situacionales se refiere al lugar. En algunos lugares sí me pasa, en otros soy la mejor, el mejor, ¿sí? Por ejemplo,
puedo tener un muy buen encuentro en un motel, pero en mi casa no. Es muy difícil en mi casa tener un buen encuentro, o al contrario, o en algún lugar específico, en la sala sí, en la cocina no, en la habitación de las visitas sí, pero en mi habitación no. Entonces, eso es lo que tenemos que ir identificando en qué tipo de disfunción me encuentro. Como muchas otras cosas, hay causas relacionadas a las disfunciones. En las causas de las disfunciones vamos a ver primero las causas biológicas, y en las causas biológicas hablamos de enfermedades. No nada más las disfunciones se hacen presentes por un tema emocional, que es lo que vamos a ver más adelante. También hay situaciones de salud en las que algunos tipos de enfermedades pueden generarnos, ¿sí? O apoyar una disfunción que ya está presente. Por ejemplo, ¿no? Los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, son pacientes que puede verse afectado su desempeño sexual. La edad es otro factor. ¿Sí? Para la edad no tenemos una fecha de caducidad. Para relacionado en edad, sexo. ¿Sí? En eso no hay una fecha de caducidad. Sí es cierto que socialmente hemos aprendido, se nos ha educado, se nos ha enseñado que las personas de la tercera edad ya no tienen derecho a vivir su sexualidad, y ellos tienen el mismo derecho que el paciente más joven que inicie o la persona más joven que inicie su vida sexual. Todos tenemos derecho a nuestra vida sexual. Y aquí, como factor de disfunción, solamente nos referimos a la edad, porque la edad es, a determinada edad se va a espaciar el número de encuentros y empezamos a tener ciertas características que va a valorar el médico, la médica con quien acudan, y él va a determinar si hay que atender alguna enfermedad antes, ¿sí? Para que tu vida sexual pueda seguir siendo tan buena como lo es. Y entonces la edad sí es un factor, pero tenemos que revisar muchas otras causales alrededor de la edad. Pero no significa que la edad sea quien nos diga adiós a tu vida sexual. No, para nada. Tenemos que seguirle dando la bienvenida, que sí hay cosas que vamos a modificar, sí, pero no significa que tengo que abandonar mi vida sexual. Dentro de las causas biológicas también se encuentran medicamentos. Aquí, en cuanto a medicamentos, tenemos que ser muy específicos qué medicamentos, ¿no? Y va a depender de cada caso. ¿Sí? Hay medicamentos que sí pueden interferir en mi desempeño sexual, pero no significa que el medicamento esté exclusivamente generándome la disfunción, ¿sí? Por eso, cuando yo acudo a una consulta, tengo que preguntar si es de mi interés, y también al médico le corresponde informar a los pacientes si ese medicamento va a generarnos algún tipo de disfunción. También hay algunas cirugías que pueden interferir en nuestro desempeño sexual, ¿sí? Algún tipo de accidente también, en el que tenemos alguna lesión a nivel de columna y que puede también tener una interferencia importante en nuestro desempeño. Bueno, y seguimos, la anterior hablamos de las causas biológicas, ahora hablando de las causas psicológicas. Cuando hablamos de las causas psicológicas, aquí hablamos desde el tema emocional totalmente, ¿sí? Y desde el tema emocional hay tres grupos importantes en los que nuestra personalidad puede influir, y hablamos de la personalidad cuando tenemos un tipo de información. Nosotros fuimos educados de alguna manera en la que creemos que la vida sexual tiene que ser de una u otra forma.
pero también hay algunos otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo que puede influir en mi encuentro. Esto es un manejo que se tiene que hacer entre psiquiatría, psicología, el área médica, para poder dar el mejor tratamiento a los pacientes. La personalidad va a depender de acuerdo al diagnóstico que se le dé al paciente, pero de que hay una influencia, sí la puede haber. Otro tema es la dinámica de la relación. Cuando tenemos una relación, siempre hablamos de dos, no hablamos de uno, hablamos de dos personas. Y estas dos personas que están en esa relación, sea una relación homosexual, heterosexual, ¿sí? No, aquí no podemos hablar exclusivamente de heterosexualidad. Tenemos que ver qué dinámica tiene la relación, porque las relaciones a veces se viven con mucha resistencia, a veces se viven con un control importante por alguno de los miembros de la relación, y eso puede empezar a influir, porque dejo de ser lo que soy para que mi pareja se sienta feliz y entonces empiezo a abandonar mi propio mundo o mi pareja empieza a abandonar su propio mundo para evitar tener algún conflicto. Pero el que yo empiece a abandonar lo que soy sí me lleva a una dinámica compleja más adelante, porque no podemos quedarnos siempre en otorgarle a la pareja más, más y más de lo que necesita solamente para que se sienta cómodo o cómoda. Lo ideal es tener ese equilibrio en la relación. Es lo ideal, pero es lo más difícil. ¿Se logra? Sí, se puede lograr de muchas maneras, ¿sí? Pero también necesitamos que ambos en la relación estén de acuerdo para poder trabajarlo y que esa relación sea una relación estable. El punto de la ansiedad lo dejé aquí al final dentro de las causas psicológicas, porque es uno de los puntos que nos interesa mucho a quienes nos dedicamos al área de la sexología. La ansiedad es un mecanismo de defensa que tenemos para alertarnos ante el miedo. Y entonces empezamos, ¿qué pasa cuando estamos ansiosos? ¿No? Sentimos que el corazón nos late rápido, empezamos a sentir sudoración, mareo, pero el tema aquí es que la ansiedad cuando se presenta como ese mecanismo de defensa, pero cuando no hay una alerta, ahí es cuando tenemos que estar muy atentos, porque esto se vive mucho en los encuentros sexuales. Y la ansiedad se hace presente antes de tener el encuentro o durante el encuentro y eso nos lleva a sentir que fracasamos, pero porque no podemos tener ese control y porque aquí con este tema de la ansiedad lo que pasa es que nos alerta de algo que ni siquiera nos va a generar daño, pero como ya tuvimos una experiencia quizás previa y eso nos puso en una alerta importante y ya decidimos que eso es lo que nos va a estar generando esa situación. Cuando hablamos de las causas sociales, hablamos de las educativas y desde las educativas hablamos desde nuestro seno familiar, ¿no? ¿Qué aprendemos? Aquí ocupamos un lugar importante quienes nos dedicamos al área de la sexología porque nuestro trabajo es educar también. Hay muchas instituciones que ya trabajan con el tema educativo en el que podemos acudir a dar talleres, pláticas, porque a veces cuando quienes somos padres nos da miedo hablar de esos temas con nuestros hijos o simplemente no sabemos cómo. Y es importante también decir, no sé cómo hablar contigo de estos temas. Entonces, llevo a mis hijos a un lugar con un personal calificado en el que pueda recibir esa educación sexual y en el que yo me sienta feliz de poder otorgarle a mis hijos esto, ¿no? Que es la educación, que es la base de muchas cosas en la familia. Y si yo tengo una buena educación, es muy probable que yo, ante un tema de una disfunción,
pueda acudir a recibir un apoyo. Cuando hablamos del género, hablamos de lo que sí te toca como mujer, lo que sí te toca como hombre. Y buscamos que la mujer no haga ciertas cosas porque desde tu género no te corresponde. Y entonces eso también ha sido un tema polémico, ¿sí? Porque hemos impuesto socialmente ciertas características al hombre, ciertas características a la mujer, que lejos de apoyarnos, nos generan conflictos a nivel social, cultural, emocional. Entonces, es importante que podamos empezar a reeducar y que podamos permitirles a nuestros hijos e hijas que se puedan ir involucrando en muchas otras áreas y que no sea exclusivo mujer, hombre. Otra de las causas desde el punto de vista social, hablamos del tema económico, ¿no? El tema económico puede ser un tema en el que dirían, pero ¿por qué el tema económico puede afectar a un tema disfuncional? Porque un tema económico nos lleva a un tema de estrés y el tema de estrés pues se conjunta con el tema de ansiedad, porque entonces perdí el trabajo, ¿no? Ahorita la situación está crítica y entonces muchos están teniendo pérdida de su trabajo, se están acabando los ahorros, no saben cuál va a ser el futuro de la empresa en la que están, porque hay mucha pérdida de empleo y entonces eso está apoyando a que el tema económico sea un tema en la relación, que esté afectando en forma importante. Porque entonces tengo niveles de estrés todos los días. ¿Por qué? Porque parece que esto no va a acabar nunca, ¿no? En algún momento, pero no sabemos cuándo. Hay una clasificación de las disfunciones y las disfunciones se clasifican de acuerdo a las mujeres y a los hombres, ¿no? Hay algunas que se comparten en nombre, ¿sí? Por ejemplo, la primera que es la apatía sexual. La apatía sexual es esa pérdida de interés. No tengo ganas, ¿no? No veo que yo tenga ese deseo, ¿sí? O mi pareja simplemente veo que no tiene una respuesta. Busco a mi pareja, pero no hay una respuesta. La disfunción eréctil en los hombres, ¿no? La eyaculación precoz, la eyaculación retardada, la anorgasmia, la disritmia, que es otra que se comparte, sí es, la disritmia se refiere a hoy tengo deseo, hoy quiero estar, pero tú no. Y entonces estamos en disritmias, es así como tú prefieres en la noche y yo en el día, o tú en la tarde y yo muy noche, o de madrugada. Y entonces a eso se refiere, nuestros ritmos son diferentes, porque quizás yo trabajo y llego ya muy tarde, pero en ese momento no tengo un deseo de estar, pero después de 3 horas de descanso, ya quiero estar, pero entonces tú como mi pareja ya no, ¿no? A eso se refiere. En las mujeres hay otros tipos de disfunciones como el vaginismo, la dispareunia, la preorgasmia. Cada una de las disfunciones se le otorga ese nombre de acuerdo a ciertas características que tienen que cumplir en cada paciente, lo que el paciente nos vaya informando en su historia clínica. Es que nosotros vamos a ir determinando qué tipo de disfunción tiene ese paciente que acude a buscar apoyo. Y entonces, ¿cómo saber si tengo una disfunción? Si realmente yo puedo saber si tengo una disfunción. Desde el concepto es la forma de identificar si tengo o no una disfunción, ¿no? Algo altera mi encuentro, ¿sí? Siento que fracasé en este encuentro, ¿sí? El interés no fue, ¿no? O sea, fue algo diferente. Entonces, desde eso yo puedo identificar que algo no está bien, porque hay una insatisfacción. Entonces, si yo
me evalúo y no me siento satisfecho, ahí puedo sospechar, ¿sí? Pero la sospecha nos puede llevar a cosas más importantes para poder identificar a tiempo lo que se está viviendo. Y aquí vamos a revisar qué debo preguntarme. ¿Qué debo preguntarme desde lo individual y desde la pareja, ¿no? Y entonces desde lo individual me hago un test muy rápido y me pregunto, no tengo deseo, no sé qué está pasando, pero no tengo ganas. Me gusta mucho mi pareja, me encanta, pero no siento ese deseo. Y también tengo un encuentro, pero siento ardor, me duele, me incomoda. Sí quiero, pero durante el encuentro me llega a pasar esto desde lo individual, ¿no? O quizás mi pareja también me lo reporta. Pierdo el interés, es otro punto. Estoy en ese momento, pero después como que si algo fácilmente haga que me distraiga. Y entonces estoy aquí contigo, pero después es como si alguien me hablara, ya, ¿qué pasó? Y ya, pierdo el interés, ¿no? Otro punto es, quiero, pero tengo miedo. Tengo miedo porque si ya tuve una experiencia en la que no me fue bien o hemos estado fallando, ya no quiero nuevamente estar porque tengo miedo del fracaso o tengo miedo de que mi respuesta no sea la adecuada o incluso me evalúo desde mi pareja. Pienso que mi pareja va a sentirse incómodo o incómoda conmigo. El otro punto es la evasión, ¿no? ¿Qué hago? Busco hacer otra cosa para no estar en ese momento en un encuentro. Entonces, ya es hora de irnos a acostar y resulta que se me olvidó algo en la cocina y termino parándome o termino yéndome a ver la tele, a revisar mi teléfono, con tal de no dar pie a ese encuentro, ¿no? Y la evasión también es por alguna situación se está generando la evasión. O tengo el encuentro, pero no lo estoy disfrutando. Algo está pasando que no lo estoy disfrutando. Sí, estoy, pero solamente parece que lo hago por hacerlo. Otra de las cosas es, individualmente, no me responde. Y aquí hablamos de no me responde, ¿sí? Y no me responde y no me responde. ¿Y qué no me responde? ¿Sí? No tengo una respuesta de mi zona genital, ¿sí? A eso se refiere. Por más que intento, no logro tener una erección, no logro lubricar. A eso se refiere. Y entonces, desde lo individual, eso es lo que vamos a revisar nosotros. Hago ese test, ¿sí? Con uno de estos puntos desde lo individual en los que yo encaje, tengo que revisar cómo está mi respuesta sexual para intentar revisar con mi pareja o conmigo misma mismo o, si es necesario, acudir con un especialista. Ahora, esto es individual. Pasamos con la pareja. ¿Qué pasa cuando estoy en pareja? Mi pareja me reclama constantemente. Me dice que me busca y yo no quiero, que nunca tengo tiempo, que siempre estoy ocupado, que estoy en la computadora. Ahorita como todo se está manejando vía online, ¿no? Entonces que cada vez estoy más ocupado, ¿sí? Entonces hay un reclamo constante de mi pareja hacia mí. Otra de las cosas que pasa es que la pareja me dice que únicamente trato de cumplir, pero que no estoy quedándome en la relación. Solamente es cumplo y me voy. Otro punto en la pareja es que también la pareja nos reporta que se siente culpable, ¿no? Y que se siente culpable porque en algo está fallando, siente que está fallando y que no está siendo congruente con lo que está pasando en la relación.
el siguiente punto, que es no siento deseo. Este punto, cuando hay una relación de comunicación importante, nos puede reportar la pareja que no siente un deseo, que sería fabuloso que todas las parejas pudieran transmitir lo que está pasando en la relación, porque eso evitaría que una disfunción o una incomunicación siga avanzando. Pero no siempre pasa. Entonces, cuando llega a pasar, no lo tomen como algo malo, tómenlo como un punto positivo, porque eso significa que mi pareja me está comunicando que no siente un deseo. Y si no está sintiendo un deseo, tenemos que revisar qué está pasando con nuestro encuentro. Otro punto es, me siento utilizada o utilizada, ¿no? Parece que únicamente funciono o sirvo para ese momento y ya. El otro punto de evasión también, que pasa en lo individual, también pasa desde la pareja, ¿no? Yo siento que evades porque ayer o en la noche te dije si me acerqué a ti y me dijiste que tenías cosas que hacer. O te pedí que nos viéramos tal día, tal hora y no quisiste, ¿sí? Y entonces empezamos también desde la pareja a informar que hay una evasión. Y otro punto es, ya no, porque ya estamos grandes, ¿sí? Y entonces alguien de la pareja dice, yo estoy grande, pero grande desde qué edad, ¿no? Y aquí también hay que cuestionarnos a partir de qué edad es estar grandes. Si tú puedes y quieres continuar una vida sexual, no importa la edad, ¿no? Que ya lo revisamos hace un momento. ¿Y qué sigue? ¿No? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué sigue después de revisarme desde lo individual y desde la pareja? ¿Y qué sigue? Es primero identificar cómo está mi salud. No importa la edad, pero tengo que identificar cómo está mi salud. Sí es cierto que hay algunas situaciones de salud que afectan más en determinados grupos de edad, pero si yo ya inicié con mi vida sexual, tengo que revisar cuándo fue la última vez que acudí al médico, cuándo fue la última vez que me hice estudios de laboratorio, qué es lo que nos toca en una valoración desde el tema sexual, hacer estudios de laboratorio, hacer una revisión clínica para ver que el paciente desde el punto de vista médico no tenga ningún problema de salud, porque eso me da la pauta para que yo pueda avanzar en un tema terapéutico. Pero si yo solamente me quedo con un tema terapéutico y no reviso el tema de salud, no estoy haciendo una valoración completa del paciente. Y entonces es, ¿con quién voy? En la siguiente diapositiva ahorita vamos a revisar qué especialistas podemos consultar. O me quedo solamente con lo que me está pasando y le pregunto a mi mejor amiga, o a algún vecino, o a algún compañero del trabajo, o googleo información y desde ahí me quedo, ¿sí? Esa es una de las peores cosas que podemos hacer, porque recuerden lo que les decía al inicio de la charla, que no es una receta de cocina. Y quizás lo que le funcionó a Margarita o quizás lo que le funcionó a Juan, eso no significa que porque a él o a ella le funcionó, me va a funcionar a mí, ¿sí? Cada caso es diferente. Entonces, omitan esto de las recetas de los amigos y atiéndanse desde lo individual. A veces es también por evitar gastos, pero ningún gasto que hagan relacionado a su sexualidad va a ser un gasto en exceso. Otro punto es desde el secreto. Lo guardo en secreto, pero ¿de qué me va a funcionar mantener el secreto? ¿Realmente va a servir mantenerlo en secreto? Es muy probable que no, y que sí me genere mayor ansiedad. Y que yo cada vez empeore y empeore y empeore, y entonces es importante darnos la oportunidad de hablarlo y revisarlo. O me resigno, pues ya esto es lo que me tocó vivir y así me quedo. ¿Sí? También es como, ¿realmente así te sientes feliz? ¿Te sientes cómodo o cómoda así?
Entonces, dejemos la resignación a un lado y tenemos que dar ese paso, ¿sí? Y el primer paso es aceptarnos cómo nos estamos viviendo y poder ir avanzando desde esta situación. Toma de decisiones, ¿no? Y que es, voy a tomar la decisión de acudir a una revisión y que la revisión sea con quién, ¿no? Vamos a verlo adelante. Y este punto que es muy valioso. Si ustedes tienen pareja, compartirlo con mi pareja, ¿sí? Porque, ¿qué pasa en pareja? Cuando nos vivimos con disfunción, la pareja empieza a pensar por nosotros, porque la pareja entonces dice, ya no le gusto, ya no me ve linda, ya no me ve guapo, quizás está saliendo con alguien más. Y entonces empezamos a crear nuestras propias historias. Y eso es muy peligroso, porque lo que hago es, alrededor de la situación que nos estamos viviendo como pareja, creo mis propias historias, pero no me acerco a mi pareja para saber qué está pasando con él o con ella y qué es lo que le está generando esta situación. Y entonces compartirlo en pareja es maravilloso, porque así puedo dejar de crear historias y quedarme contigo como mi pareja desde cómo te estás viviendo. Y bueno, esta diapositiva desde los especialistas que atienden las disfunciones sexuales. Son el área que atiende hombres, es el área de urología. ¿Sí? Urología no únicamente atiende hombres como se cree, también atiende a mujeres desde el punto de vista relacionado a lo que es riñones, ¿sí? Porque creemos que el urólogo es exclusivo de los hombres, pero el urólogo también ve mujeres, no en el tema sexual, ¿no? Pero en el tema sexual sí pueden acudir a una valoración con urología, y urología a su vez refiere al área de sexología en caso de que el paciente requiera apoyo terapéutico, ¿no? Quien conoce el área sexual puede identificar un tema desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también terapéutico. Y el área de la sexología, que es el área donde yo me encuentro y es el área donde también hay quienes somos médicos sexólogos, hay psicólogos sexólogos. Lo único diferente es que en mi caso hago revisión, valoración de estudios de laboratorio, medicamentos, y en el caso de psicólogo sexólogo, el manejo terapéutico, que también es algo que nos toca ver a nosotros como médicos sexólogos. También hacemos terapia individual, terapia de pareja, ¿sí? Dependiendo de cada caso. El área de la ginecología también, en ginecología aquí es exclusivo para mujeres, y también hay una referencia actualmente importante de ginecología a sexología, ¿sí? Antes no se trabajaba en conjunto, actualmente cada vez se está integrando más urología y ginecología al manejo de las disfunciones sexuales o algún tema en específico de sexualidad. Y entonces, como ven, este es un manejo multidisciplinario, no es un manejo exclusivo de alguna especialidad, porque muchas veces manejamos en conjunto gineco con sexología, urología con sexología, o a veces los tres cuando hay un manejo en la pareja. Va a depender, como les decía, de cada caso, ¿sí? Cada caso es diferente y a cada caso hay que individualizarlo. Entonces, son los especialistas con los que pudieran acudir. Y bueno, hasta aquí doy por finalizada la sesión. Voy a dejar de compartir pantalla para que pasemos a algunas preguntas. Gracias, doctora Chen, por el tema. Tenemos un par de preguntas. Gustavo dice, doctora, ¿cómo puede combatir la apatía sexual? ¿Cómo puede qué? Combatir la apatía sexual. Bueno, como les comenté hace un momento, hay que ver qué está generando la apatía. Hay que revisar en cada caso en qué momento inicié con apatía sexual. Si es algo que siempre he tenido o
a partir de un hecho o a partir de esta situación en la que estamos inmersos todos y que tengo que estar encerrado en casa y ante este confinamiento inició la apatía sexual, ¿sí? No es algo como vas a hacer A, B, C y la apatía va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tengo que identificar de dónde viene esa apatía sexual. No te escucho, si puedes activar tu audio, Mónica. Okay. Sí, doctora, gracias. Gracias. También nos preguntan, ¿qué recomienda a las parejas que llevan muchos años juntos? Gracias. Las parejas que llevan muchos años juntos, es un tema en el que dicen, lo que pasa es que ya como llevas tantos años juntos, por eso es que ya se aburrieron. Pero depende de nosotros el que podamos mantener esa relación activa. Depende, sí, totalmente de nosotros. ¿Por qué? Porque caemos en un círculo vicioso, ¿sí? Y nuestro círculo vicioso es, ya sabemos que todos los martes vamos a tener un encuentro y el encuentro va a ser de la misma manera. Y entonces tenemos que generar variantes, ¿sí? ¿Y qué es esto de generar variantes? Puede ser incluso desde nuestro mismo día lo cambiamos. En lugar de martes, ¿por qué no un fin de semana? ¿Sí? Y el fin de semana, pero ¿qué te parece si tú traes un traje especial y yo un traje especial? ¿Sí? Aquí hay que aprender a jugar con la relación y aprender a leer a mi pareja. ¿Qué le gusta a mi pareja? Y entonces a partir de eso, quizás a mi pareja le gusta el encaje, pero quizás a mi pareja le gustan ciertas cosas especiales, ¿no? Que a lo mejor el chocolate, y puedo llevar chocolate a ese encuentro, puedo llevar alguna fruta que yo te pueda colocar en el cuerpo, untarte y disfrutar esa relación. Entonces, si yo caigo en ese círculo vicioso, les doy la seguridad de que van a perder muchas cosas en la relación. Entonces, nos evaluamos como pareja si nuestra dinámica es repetitiva, repetitiva. Y entonces vamos a ir generando cambios, pero los cambios los vamos a ir generando desde esta plática que tengamos ambos de ¿qué te está aburriendo? ¿Sí te está aburriendo algo o crees que podemos hacer estas modificaciones? Entonces, hay que proponer en la relación. Yo te propongo una cita con vinito, ¿no? Con un quesito, con algo especial, música, algo que haga un cambio y eso va a generarles placer importante. Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta. Sí. ¿Es normal que después de tener un hijo se pierda el deseo hacia la pareja? Bueno, cuando nosotros tenemos un hijo, hay una descarga hormonal importante y hay un tema ahí en el que tienen que ver las hormonas. Pero si eso permanece por un largo periodo, ¿sí? Y me refiero a un largo periodo, pasó un año y sigo, ¿no? En esa dinámica, 6 meses, entonces hay que preocuparnos y hay que ver con el especialista qué es lo que me está generando que yo ya no tenga ese deseo, ¿sí? Hay que revisar qué está pasando, si es un tema médico o es un tema combinado desde lo médico, pero también un tema relacionado a mi dinámica de pareja, ¿sí? Porque también pasa que cuando hay un nuevo miembro en la familia, nos centramos tanto hacia nuestro pequeño, nuestra pequeña, que nos olvidamos de la pareja. ¿Por qué? Porque entonces es más importante nuestro bebé que la relación. Y aquí es donde tenemos que aprender a equilibrar. Repito, no es fácil, es difícil manejar esto, pero sí tenemos que ir equilibrando y tratar de ver que yo no pueda descuidar mi relación, pero tampoco a mi bebé, ¿no? Pero aquí muchas veces está relacionado el tema a que me centro tanto en mi pequeño, en mi pequeña, que me olvido de la relación.
Gracias, doctora. Jen, también nos preguntan, ¿la terapia de pareja es recomendable aun cuando no se tenga ningún tipo de disfunción sexual? Sí, siempre va a haber algo que pueda verse en la terapia de pareja y que se pueda mejorar en la relación, ¿sí? La terapia de pareja no es exclusiva para temas de disfunción sexual. Hoy porque tocamos el tema de disfunciones sexuales, pero la terapia de pareja también abarca muchos otros temas, como el tema económico, ¿sí? Nuestra comunicación. Entonces, si yo creo que hay algo que quisiera mejorar en mi relación, puedo acudir a un proceso de pareja en el que voy a obtener muchos beneficios. Siempre un proceso terapéutico nos va a dar beneficios, muchos beneficios, y lo importante es tener las ganas de acudir, porque no estamos acostumbrados a hacer procesos terapéuticos. Sí vamos al médico cuando nos duele mucho algo o cuando ya estamos al límite de una situación de salud, pero es muy difícil que en nuestro país se haga medicina preventiva, ¿sí? Como les mencioné en una de las diapositivas. ¿Cuándo fue la última vez que me hice estudios de laboratorio? Me corresponde hacerme al menos unos estudios una vez al año, al menos. Pero muchas veces pasan 3, 4 años y no. Solamente cuando me siento mal y es la última vez que se hizo sus estudios y los pacientes, no sé, no me acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Y entonces la terapia es una de las mejores herramientas que hay para la salud emocional. Y en pareja es fabulosa. Es una de las terapias más bonitas. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Puede ser que la pareja use la disfunción como excusa? Mm, no que la use como excusa, pero sí que la disfunción pueda ser un foco de alerta. Porque si yo digo, mi pareja está diciendo que tiene esto y es solamente una excusa, estoy señalando a mi pareja. Y es algo que es importante no hacer, porque entonces cuando yo creo eso, ya inicio con un señalamiento importante hacia la pareja. Y lo que tengo que hacer es platicar con mi pareja, acercarme con mi pareja para ver qué es lo que está pasando, porque entonces yo estoy sintiendo que solamente es una excusa, pero también, ¿por qué estás sintiendo tú como pareja que te están poniendo excusas? Entonces acá yo cuestionaría cómo está la comunicación en esta pareja, que entonces identifico que es una probable excusa la disfunción. Y lo importante es revisarlo como pareja. Muchas veces no se puede revisar entre nosotros como pareja, porque no sabemos cómo va a responder él o ella. Y por eso siempre es muy valioso acudir a un proceso terapéutico, porque un terapeuta nos apoya y nos puede mantener desde ese equilibrio y poder escuchar a ambos y poder identificar qué es lo que está pasando en esa relación. Entonces, si me cuesta trabajo comunicarme contigo como pareja, vamos a un proceso en el que ambos vamos a salir beneficiados. Gracias, doctora. También María de Lourdes pregunta que si la diabetes influye en la disfunción. Influye si eres una paciente que no está bien controlada. Y bien controlada me refiero a como lo que quiero y mis niveles de glucosa siempre se mantienen por arriba, no se mantienen en niveles estables. Aquí voy a ser muy repetitiva con esto, pero recuerden que cada caso es diferente y entonces tenemos que evaluar cada caso. Si yo mantengo niveles óptimos en mi problema crónico degenerativo de diabetes, pero aún así hay un tema disfuncional, tenemos que revisar también la parte emocional, pero sí los diabéticos son de las enfermedades que más afecta en el tema disfuncional. Entonces, un buen control difícilmente va a afectar en una disfunción, pero si no hay un buen control,
Entonces, seguramente ese descontrol de tu diabetes también te está llevando a un descontrol de tu tema disfuncional. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Qué es la dispareunia? Nos referimos a la dispareunia cuando hay dolor, cuando tengo un encuentro, me duele, ¿sí? No logro tener ese encuentro porque simplemente me duele, no puedo llevar a cabo ese encuentro sexual porque incluso quizás ya tuve una experiencia previa, pero fue tan traumático que entonces, traumático desde el dolor, ¿sí? Que entonces ya no puedo tener un nuevo encuentro. Y hay un rechazo hacia la pareja, pero hay un rechazo porque no sé qué me está pasando, ¿no? Intento, pero me duele. Intento y no logro. Entonces, en estos casos la ventaja de las disfunciones es que son tratables. Esa es la gran ventaja. Sobre todo las disfunciones secundarias son tratables y pueden tener un alto porcentaje en el manejo de una evolución favorable. Entonces, siempre es importante, si hay una falla, recurrir con el especialista y eso nos va a permitir tener a tiempo un resultado y no prolongarlo más. Entonces, en el caso de la dispareunia, hay que acudir con ginecología para que ginecología haga una primera valoración, haga un tratamiento si requiere la paciente y también hacer un manejo en conjunto con el área de sexología clínica. Gracias, doctora. Y una última pregunta. ¿El alcohol influye en alguna disfunción? Sí, bueno, aquí tenemos que definir que el tema del alcoholismo, o sea, si yo soy alcohólico, sí influye, sí hay una influencia, porque bueno, aquí quien es alcohólico, hablamos de, hay una droga que se está consumiendo, ¿no? Pero si es algo ocasional, mi ingesta de alcohol no tendría por qué influir. Pero si ya yo soy un consumidor, ¿no? De cada tercer día, todos los fines de semana, entonces sí tendríamos que valorar esa afectación a nivel sexual, porque sí llega a generar una afectación también. Entonces, solamente tenemos que definir si el paciente es consumidor crónico o es un consumidor ocasional de bebidas alcohólicas. Pero puede afectar, claro que puede afectar, como cualquier otra droga. Gracias, doctora Jen. ¿Y alguna recomendación final para las personas que nos están viendo? Sí, claro. Bueno, primero agradecer a las personas que se dieron este espacio para escucharnos y también el que ustedes puedan transmitir esta información a alguien, ¿no? O para ustedes mismos, pero que no dejen esta información solamente ahí, ¿no? Compártanla y también si ustedes requieren un apoyo, búsquenlo, ¿sí? Porque sí es cierto que el miedo es uno de los principales factores que nos detiene, pero si podemos irrumpir ese tema, nos vamos a dar una nueva oportunidad para un disfrute de nuestra vida sexual individual o de pareja. Pues muchas gracias, doctora, por la plática y su tiempo. Y Gracias a ustedes. Y a nuestros seguidores nos esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.